Los oficios de caridad que la Virgen, como la mejor de todas las madres, ejercita con sus fieles siervos que se han entregado a ella del modo dicho y según la figura de Jacob. Yo amo a los que me aman. Ella los ama porque es su madre verdadera, y una madre ama siempre a su hijo, fruto de sus entrañas. Los ama por gratitud porque en efecto ellos la aman como a su bondadosa madre. Los ama porque estando predestinados, los ama Dios. Amé a Jacob y pospuse a Esaú. Los ama porque se han consagrado enteramente a ella, y son su posesión y su herencia. Sea tu herencia Israel. Los ama tiernamente y más tiernamente que todas las madres juntas. Poned, si es posible, todo el amor natural que a sus hijos tienen todas las madres del mundo, en el corazón de una sola madre para con su hijo único. Ciertamente, esta madre amaría mucho a su hijo, pero la verdad es que María ama a sus hijos más tiernamente que esa madre amaría al suyo. Los ama no solamente con afecto, sino con eficacia. Su amor para con ellos es afectivo y efectivo, con el de Rebeca para con Jacob y aún mucho más. Véase lo que esta buena madre, de quien Rebeca no fue más que figura, hace para obtener a sus hijos la bendición del Padre Celestial. Espía como Rebeca las ocasiones favorables para hacerles bien, para engrandecerlos y enriquecerlos. Como ve claramente en Dios todos los bienes y los males, la próspera y la adversa fortuna, las bendiciones y las maldiciones de Dios, dispone de lejos las cosas para librar a sus siervos de toda clase de males y colmarlos de toda suerte de bienes, de modo que si se ofrece por la fidelidad de una criatura a cualquier alto cargo, alcanzar de Dios próspera fortuna, es seguro que María procurará esta buena fortuna para alguno de sus queridos hijos y siervos, y le dará gracia para poseerla con fidelidad. Ella gestiona nuestros negocios, dice un santo. Les da buenos consejos, como Rebeca a Jacob: hijo mío, sigue mis consejos. Y entre estos les aconseja que le lleven 2 cabritos, es decir, su cuerpo y su alma, y que se los consagren, para aderezar con ellos un manjar agradable a Dios. También les aconseja que cumplan todo cuanto Jesucristo enseñó con sus palabras y ejemplos. Si no les da por sí misma estos consejos, se vale para ello del ministerio de los ángeles, que no tienen mayor honra y contento que en obedecer a alguna de sus órdenes y bajar a la tierra a socorrer a alguno de sus siervos. Luego que esta bondadosa madre recibe la ofrenda perfecta, que en virtud de la devoción referida la hemos hecho de nosotros mismos y de nuestros propios méritos y satisfacciones, nos despoja de nuestros viejos hábitos y nos acomoda y nos hace dignos de comparecer delante de nuestro Padre Celestial. La Santísima Virgen nos viste con los vestidos limpios, nuevos, preciosos y perfumados del primogénito Esaú, esto es, de Jesucristo su Hijo, los cuales ella guarda en su casa, es decir, los tiene en su poder, pues es la tesorera y dispensadora universal de las virtudes y méritos de su Hijo Jesucristo,
y ella los concede y comunica a quien quiere, cómo quiere y cuánto quiere. Segundo, cubre a sus siervos el cuello y las manos con las pieles de los cabritos muertos y desollados, es decir, los engalana con el mérito y valor de sus propias acciones. Mata y mortifica, de hecho, todo lo que hay de impuro e imperfecto en sus personas, pero no pierde ni disipa lo bueno que la gracia ha puesto en ellos, sino que lo guarda y aumenta para hacer con ello el adorno y la fuerza de su cuello y de sus manos, es decir, para fortalecerlos, a fin de que puedan llevar sobre su cuello el yugo del Señor y obrar grandes cosas para gloria de Dios y salvación de sus pobres hermanos. La Santísima Virgen comunica nuevo perfume y nueva gracia a sus vestidos y adornos, revistiéndolas con sus propios hábitos, esto es, con sus méritos y virtudes, que al morir les legara en su testamento, como dice una santa religiosa del último siglo, muerta en olor de santidad, y que lo supo por revelación, de modo que todos sus domésticos, sus fieles siervos y esclavos, llevan doble vestido, el de su hijo y el propio de ella. Por eso no tienen que temer al frío de Jesucristo, blanco como la nieve, que los réprobos, enteramente desnudos y despojados de los méritos de Jesucristo y de su Madre Santísima, no podrán soportar. Ella, finalmente, les hace obtener la bendición del Padre Celestial, por más que no siendo ellos, sino hijos segundos e hijos adoptivos, no debieran naturalmente recibirla. Con estos vestidos nuevos, preciosísimos y perfumados, y con el cuerpo y el alma bien preparados, se acercan confiados al lecho de reposo del Padre Celestial. Él oye y distingue su voz, que es la del pecador, toca sus manos cubiertas de pieles, percibe el buen olor, come con gusto lo que María, su madre, le ha preparado, y reconociendo en ellos los méritos y el buen olor de su Hijo y de su Santísima Madre, primero les da su doble bendición, bendición del rocío del cielo, es decir, de la gracia divina, que es la semilla de la gloria. Desde el cielo nos bendijo en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales. Y luego la bendición de la fertilidad de la tierra, es decir, que este buen Padre les da su pan de cada día y suficiente abundancia de los bienes de este mundo. Los hace señores de sus demás hermanos los réprobos, y no porque esta primacía se vea siempre en este mundo que pasa en un instante y en que frecuentemente dominan los réprobos. Los impíos se gloriarán y hablarán insolencias. Vi al impío soberbioso y extendiéndose cual cedro frondoso. Mas es con todo verdadera y aparecerá manifiestamente en el otro mundo por toda la eternidad, en la cual los justos, como dice el Espíritu Santo, gobernarán las naciones y dominarán los pueblos. Su Majestad, no contento con bendecirlos en sus personas y en sus bienes, bendice también todos los que lo bendigan, y maldice a todos los que los maldigan y persigan. El segundo deber de caridad que María ejercita para con sus fieles siervos
es que les proporciona todo lo necesario a cuerpo y alma. Les da vestidos dobles, les da a comer los platos más exquisitos de la mesa de Dios, los alimenta con el pan de vida formado por ella. Hijos míos, les dice bajo el nombre de la sabiduría, saciaos de mis frutos, es decir, de Jesús, fruto de vida, que para vosotros he traído al mundo. Venid, les dice en otra parte, comed mi pan que es Jesús, bebed el vino de su amor, que yo he adobado para vosotros con la leche de mis pechos. Comed y bebed y embriagaos, amadísimos. Como es ella la tesorera y la dispensadora de los dones y gracias del Altísimo, da una buena porción y la mejor para alimentar y sustentar a sus hijos y siervos, los cuales quedan nutridos con el pan vivo y embriagados con el vino que engendra vírgenes. Son amamantados por esta Madre purísima y encuentran tan suave el yugo de Jesucristo que apenas sienten su peso, porque el yugo de ellos se pudrirá a causa de la unción espiritual. El tercer bien que Nuestra Señora hace a sus fieles siervos es conducirlos y guiarlos según la voluntad de su Hijo. Rebeca guiaba a sus pequeñuelos como lo hizo Jacob, y de cuando en cuando le aconsejaba, ya para atraer sobre él la bendición de su padre, ya para evitarle el odio y la persecución de su hermano Esaú. María, que es la estrella del mar, conduce a todos sus fieles siervos a puerto de bonanza, les muestra los caminos de la vida eterna, les hace evitar los pasos peligrosos, los guía de la mano por los senderos de la justicia, los sostiene cuando están a punto de caer, los levanta cuando han caído, les reprende cual madre cariñosa cuando faltan y aún alguna vez amorosamente los castiga. Un hijo que obedece a María su madre, que le ha alimentado por sí misma y es su guía esclarecida, ¿podría extraviarse en el camino de la eternidad? Siguiéndola, dice San Bernardo, no te pierdes. No temas, pues, que ningún verdadero hijo de María sea engañado por el espíritu maligno y caiga en herejía formal. Donde está María, de conductora, no entra ni el espíritu maligno con sus ilusiones, ni los herejes con sus astucias. Sosteniéndote ella, no caes. El cuarto buen oficio que Nuestra Señora ejercita con sus hijos y fieles siervos es defenderlos y protegerlos contra sus enemigos. Rebeca, con sus cuidados e industria, libró a Jacob de todos los peligros en que se vio, y en particular de la muerte que su hermano Esaú le hubiera ciertamente dado por el odio y envidia que le tenía, como en otro tiempo Caín a su hermano Abel. María, la madre bondadosa de los predestinados, los esconde bajo las alas de su protección, como la gallina a sus polluelos. Les habla, se abaja a ellos, condesciende con todas sus debilidades, para defenderlos del gavilán y del buitre. Se coloca en torno de ellos y los acompaña como un ejército ordenado en batalla. ¿Puede temer el que está rodeado de un ejército de 100.000 hombres bien ordenado? Pues menos aún tiene por qué temer un siervo fiel de María, escudado con su protección y su poder imperial. Esta bondadosa madre y poderosa princesa de los cielos
enviaría legiones de millones de ángeles en socorro de uno de sus hijos, para que nunca se diga que un fiel siervo de María, que puso en ella su confianza, había sucumbido a la malicia, al número y a la fuerza de sus enemigos. Finalmente, el mayor bien que la amable María procura a sus fieles devotos es interceder por ellos para con su Hijo y aplacarle con sus ruegos. Ella los une a él con lazo muy íntimo y los conserva unidos. Rebeca hizo que Jacob se acercase al lecho de su padre, y el buen anciano le tocó, le abrazó y aún le besó con gozo, contento como estaba y satisfecho de la comida bien preparada que le había llevado, y gozoso de sentir los exquisitos perfumes de sus vestidos, exclamó: «He aquí el olor de mi hijo, es como el olor de un campo lleno que ha bendecido el Señor». Este campo lleno, cuyo olor encanta el corazón del Padre, no es sino el olor de las virtudes y de los méritos de María, que es un campo lleno de gracias, donde Dios Padre sembró como grano de trigo para sus escogidos a su único Hijo, y qué bien recibido es por Jesucristo, Padre sempiterno, el Hijo perfumado con el olor gratísimo de María, y qué pronto queda perfectamente unido a Él. Además, después que ella ha colmado de sus favores a sus hijos y fieles siervos, después que les ha alcanzado la bendición del Padre Celestial y la unión con Jesucristo, los conserva en Jesucristo y a Jesucristo en ellos, los guarda y vela siempre sobre ellos, no sea que pierdan la gracia de Dios y de nuevo caigan en los lazos de sus enemigos. Ella los tiene a los santos en su plenitud, y según vimos, les hace perseverar en ella hasta el fin. Tal es la explicación de esta insigne y antigua figura de la predestinación y la reprobación, Jacob y Esaú, tan desconocida y tan llena de misterios. El Espíritu Santo, por medio de María, su amada esposa, te dará luz para conocer tu mal fondo, tu corrupción y tu incapacidad para todo bien. Si Dios no es su principio como autor de la naturaleza y de la gracia, y como consecuencia de este conocimiento, te despreciarás y no pensarás en ti sino con horror. Te considerarás como una babosa que lo mancha todo con su baba, o como un sapo que lo inficiona todo con su veneno, o como una serpiente maligna que solo pretende engañar. En fin, la humilde María te hará partícipe de su profunda humildad, con la cual te despreciarás a ti mismo, no despreciarás a nadie y desearás ser despreciado. La Santísima Virgen te dará parte de su fe, que fue sobre la tierra más grande que la fe de todos los patriarcas, los profetas, los apóstoles y todos los santos. Ahora que está reinando en los cielos, no tiene ya esa fe, porque ve claramente todas las cosas en Dios por la luz de su gloria. Pero con el beneplácito del Altísimo, no la ha perdido al entrar en la gloria. La guarda para comunicarla a sus fieles siervos y siervas en la iglesia militante. Cuanto más ganes, pues, la benevolencia de esta augusta princesa y virgen fiel, tanto más fe verdadera tendrás en todos tus actos, una fe pura que hará que apenas repares en lo sensible y en lo extraordinario, una fe viva y animada por la caridad,
que hará que nada hagas sino por el motivo del puro amor. Una fe firme e inconmovible como una roca, con que permanecerás firme y constante en medio de las tempestades y las tormentas. Una fe eficaz y penetrante que, cual misteriosa llave maestra, te permita entrar en todos los misterios de Jesucristo, en los fines últimos del hombre y en el corazón del mismo Dios. Una fe animosa para emprender y llevar a cabo sin titubear grandes cosas por Dios y por la salud de las almas. Finalmente, una fe que será tu antorcha encendida, tu vida divina, tu tesoro escondido de la divina sabiduría y tu arma omnipotente, de la cual te servirás para alumbrar a los que están en tinieblas y en sombra de muerte, para abrazar a los tibios y que necesitan el oro encendido de la caridad, para dar la vida a los que están muertos por el pecado, para mover y convertir con tus palabras suaves y poderosas los corazones de mármol y los cedros del Líbano, y finalmente para resistir al demonio y a todos los enemigos de la salvación. Esta Madre del Amor Hermoso quitará de tu corazón todo escrúpulo y todo temor servil, desordenado. Lo abrirá y lo ensanchará para correr por el camino de los mandamientos de su Hijo, con la santa libertad de los hijos de Dios, y para introducir en el alma el puro amor, cuya tesorera es ella. De modo que ya no te moverás, como hasta ahora, por temor delante de Dios caridad, sino por puro amor. Le mirarás como a tu buen Padre, a quien procurarás agradar incesantemente, con quien conversarás confiadamente como un hijo con su bondadoso Padre. Si por desgracia llegas a ofenderle, humíllate al punto delante de él, pídele humildemente perdón, tiende hacia él la mano con sencillez y te levantará amorosamente de nuevo, sin turbación ni inquietud. Sigue caminando hacia él sin desmayo. La Santísima Virgen te llenará de una gran confianza en Dios y en ella misma. Primero, porque ya no te acercarás por ti mismo a Jesucristo, sino siempre por medio de esta bondadosa Madre. Segundo, porque habiéndole dado tú todos tus méritos, gracias y satisfacciones para que disponga de ellos a su voluntad, ella te comunicará sus virtudes y te vestirá con sus méritos, de suerte que podrás decir a Dios confiadamente: He aquí a María tu sierva, hágase en mí según tu palabra. Tercero, porque habiéndote dado tú a ella enteramente en cuerpo y alma, ella, que es generosa con los generosos y más liberal que los más dadivosos, en retorno se dará a ti de una manera maravillosa, pero verdadera, de modo que podrás decirle resueltamente: Tuyo soy, Virgen Santísima, sálvame. O como he dicho ya con el discípulo amado: Os he tomado, Santísima Virgen, en lugar de todos mis bienes. También podrás decir con San Buenaventura: Querida Señora y Salvadora mía, obraré confiadamente y no temeré, porque vos sois mi fortaleza y mi alabanza en el Señor. Y en otro lugar: soy todo vuestro y todo lo mío os pertenece. Virgen gloriosa, bendita entre todas las cosas creadas, os pondré como sello sobre mi corazón, porque vuestro amor es fuerte como la muerte.
podrás decir a Dios con los sentimientos del profeta: Señor, no se ha engreído mi corazón, ni se han ensoberbecido mis oídos. No voy detrás de grandezas ni de cosas más altas que yo. Antes he sosegado y puesto en paz el alma mía, cual párvulo en el regazo de su madre. Cual párvulo, así está mi alma dentro de mí. Lo que todavía aumentará tu confianza en ella es que, habiéndole dado en depósito todo cuanto tienes de bueno para comunicarlo o guardarlo, tendrás menos confianza en ti mismo y mucha más en ella, que es tu tesoro. Qué confianza y qué consuelo para un alma poder decir que el tesoro de Dios, en que en Él ha puesto todo lo más precioso, es también su tesoro. Ella es el tesoro del Señor. El alma de María estará en ti para engrandecer al Señor. Su espíritu estará en lugar del tuyo para alborozarse en Dios su Salvador, con tal que seas fiel a las prácticas de esta devoción. ¿Cuándo llegará aquel venturoso tiempo?, dice un santo varón de nuestros días. ¿Cuándo llegará aquel tiempo feliz en que la Divina María sea reconocida Señora y soberana de todos los corazones, para someterlos plenamente al imperio de su grande y único Jesús? Cuando las almas respirarán a María como los cuerpos respiran el aire. Cosas maravillosas acaecerán entonces en esta tierra miserable, en que el Espíritu Santo, encontrando a su esposa como reproducida en las almas, vendrá a ellas como en la abundancia de sus dones y las colmará de ellos, particularmente del don de sabiduría, para obrar maravillas de la gracia. ¿Cuándo llegará, querido hermano, aquel tiempo feliz, aquel siglo de María, en que las almas escogidas y obtenidas del Altísimo por medio de María absorbiesen en el abismo de su interior, lleguen a ser copias vivas de María para amar y glorificar a Jesucristo? Aquel tiempo no llegará sino cuando se conozca y se practique la devoción que yo enseño. Señor, para que venga a nosotros tu reino, venga el reino de María. Si María, que es el árbol de la vida, está bien cultivada en tu alma por la fidelidad a la práctica de esta devoción, ella dará a su tiempo su fruto, que no es otro sino Jesucristo. Veo tantos devotos y devotas que buscan a Jesucristo, los unos por un camino y una práctica, los otros por otra. Y frecuentemente, después de haber afanado mucho durante la noche, vienen a decir: trabajando toda la noche, nada hemos cogido. Y se les puede decir: mucho habéis trabajado y poco habéis cosechado. Jesucristo es todavía muy débil con vosotros, pero por el camino inmaculado de María y por esa práctica divina que enseño, se trabaja de día, se trabaja en lugar santo, se trabaja poco. En María no hay noche, porque en ella no hay pecado, ni aun la menor sombra. María es lugar santo y el Sancta Sanctorum, donde se han formado y moldeado los santos. Ten a bien reparar en lo que te digo, que los santos son moldeados en María. Hay gran diferencia entre labrar una figura de bulto a golpe de martillo y de cincel, o formarla vaciándola en un molde. Los escultores y estatuarios
trabajan mucho en labrar las figuras del primer modo y emplean en ello mucho tiempo. Pero para hacerlo de la segunda manera, trabajan poco y emplean breve tiempo. San Agustín llama a la Virgen molde de Dios. Si te llamare molde de Dios, digna eres de este nombre. El molde propio para formar y moldear hombres divinos. El que es echado en este molde divino, bien pronto queda formado y moldeado en Jesucristo y Jesucristo en él. A poca consta, y en breve tiempo será semejante a Dios, porque ha sido vaciado en el molde donde se formó el hombre Dios. Paréceme que los directores y las personas devotas que en sí o en otros quieren formar a Jesucristo por prácticas diferentes de la nuestra, los puedo muy bien comparar los escultores, que fiándose de la propia habilidad, industria y arte, descargan infinidad de golpes con el martillo y el cincel sobre un mármol duro o sobre un trozo de madera tosca, para hacer en ello la imagen de Jesucristo. Y sucede que no logran sacarla al natural, ya por falta de conocimiento y experiencia de la persona de Jesucristo, ya por algún golpe mal dado que deteriora la obra. Mas a los que abrazan este secreto de la gracia que les propongo, los comparo acertadamente a los fundidores y moldeadores, que habiendo encontrado el hermoso molde de María, y en que Jesús fue natural y divinamente formado, no fiándose de su propia industria, sino únicamente de la bondad del molde, se arrojan y se funden en María, para llegar a ser el retrato al natural de Jesucristo. Hermosa y verdadera comparación. ¿Quién la comprenderá? Ojalá seas tú. Mas ten presente que no se echa en el molde sino lo que está fundido y líquido, es decir, que es menester fundir y destruir en ti al viejo Adán para que llegues a ser el nuevo en María. Por medio de esta práctica fidelísimamente observada, darás a Jesucristo más gloria en un mes que por cualquiera otra, por difícil que sea, en varios años. He aquí las razones en que me fundo para decirlo. Primero, porque ejecutando todas tus acciones, como enseña esta práctica por medio de la Virgen, te despojas de tus propias intenciones y operaciones, aunque sean buenas y conocidas, para apropiarte, por decirlo así, las suyas, aunque te sean desconocidas. Y de este modo entras a la parte en la sublimidad de tus intenciones, que fueron tan puras que por la menor de tus acciones, por hilar con la rueca o por hacer punto con la aguja, dio más gloria a Dios que San Lorenzo con su cruel martirio sobre las parrillas, y aún más que todos los santos con sus acciones más heroicas. Esa es la razón porque durante su permanencia en la tierra, la Virgen adquirió un cúmulo tan inefable de gracias y méritos que más fácil sería contar las estrellas del firmamento, las gotas de agua de los mares y los granos de arena de sus playas, que los méritos y gracias de María. Y por lo mismo, más gloria dio ella a Dios, que le han dado y darán todos los ángeles y santos. Qué prodigio el vuestro, María, no sabéis hacer sino prodigios de gracia en las almas que desean perderse en vos.
Segunda razón, porque por esta práctica el alma, como quiera que no estima en nada cuanto piensa o hace de suyo, y no se apoya ni se complace sino en los méritos de María, para acercarse a Jesucristo y aún para hablarle, ejercita la humildad mucho más que las almas que obran por sí, las cuales, aún sin darse cuenta, se apoyan y confían en sus disposiciones, y por consiguiente glorifica más perfectamente a Dios, al cual nunca es tan altamente glorificado como cuando lo es por los sencillos y humildes de corazón. Tercera razón, porque deseando Nuestra Señora, por el grave amor que nos tiene, recibir en sus manos virginales el obsequio de nuestras acciones, les comunica una hermosura y un esplendor admirable, las ofrece por sí misma a Jesucristo sin dificultad, pues el Señor es más glorificado con esto que si las ofreciésemos por nuestras manos pecadoras. Cuarta razón, finalmente, porque nunca piensas tú en María sin que ella por ti piense en Dios, y nunca alabas ni honras a María sin que ella por ti alabe y honre a Dios. María todo lo refiere a Dios, y me atrevo a llamarla relación a Dios, pues sólo existe con relación a Él, o el eco de Dios, ya que no dice ni repite otra cosa sino Dios. Si tú dices María, ella dice Dios. Santa Isabel alabó a María y la llamó bienaventurada por haber creído. María, el eco fiel de Dios, exclamó: engrandece mi alma al Señor. Lo que en esta ocasión hizo María, eso hace todos los días. Cuando la alabamos, la amamos, la honramos o nos entregamos a ella, a Dios alabamos, a Dios amamos, a Dios honramos, a Dios nos entregamos por María y en María. Necesario es hacer esto y no omitir aquello, ya porque las prácticas exteriores bien hechas ayudan a las interiores, ya porque recuerdan al hombre que siempre se guía por los sentidos, lo que ha hecho o debe hacer, ya porque son a propósito para edificar al prójimo que las ve, cosa que no hacen las prácticas interiores. Que ningún mundano, pues, ni crítico pagado de sí, nos venga con que la verdadera devoción está en el corazón, que se han de evitar exterioridades, donde se oculta la vanidad, que se ha de esconder la devoción. A los cuales respondo con el Señor: que vean los hombres vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice San Gregorio: no debemos practicar las buenas acciones y devociones exteriores para agradar a los hombres y alcanzar de ellos alguna alabanza, lo cual sería vanidad. Pero alguna vez conviene practicarlas a la vista de los hombres con el intento de agradar a Dios y darle en ello gloria, sin hacer caso ni de los desprecios ni de las alabanzas de los hombres. Solo en compendio propondré algunas prácticas exteriores, llamadas así, no porque sean ni se hagan sin devoción interior, sino porque tienen una parte exterior que las distingue de las puramente interiores. Aquellos y aquellas que quieran entrar en esta devoción particular, que no ha sido erigida en cofradía, aunque sería mucho de desear, después de haber empleado 12 días por lo menos en vaciarse del espíritu del mundo, contrario al de Jesucristo, emplearán 3 semanas en llenarse de Jesucristo por medio de la Santísima Virgen, para lo cual
se podrá observar el orden siguiente. Durante la primera semana dedicarán todas sus oraciones y actos de piedad a pedir el conocimiento de sí mismos y la contrición de sus pecados, todo ello en espíritu de humildad. A este fin podrán, si les parece, meditar sobre nuestro mal modo y no considerarse en los 6 días de esta semana más que como caracoles, babosas, sapos, cerdos, serpientes, animales inmundos, o bien ponderar aquellas 3 palabras de San Bernardo: piensa en lo que fuiste, podrida semilla, en lo que eres, un costal de estiércol, en lo que serás, pasto de gusanos. Rogarán al Señor y al Espíritu Santo que los ilumine, diciendo: Señor, que yo vea, o que yo me conozca, o bien, ven Espíritu Santo. Y dirán todos los días las letanías del Espíritu Santo y la oración que va señalada en la primera parte de la obra. Recurrirán a Nuestra Señora pidiéndole esta gracia que debe ser el fundamento de las otras, y para ello dirán todos los días el Ave Maris Stella y las letanías de la Santísima Virgen. Durante la segunda semana se dedicarán en todas las oraciones y obras del día a conocer a la Santísima Virgen, cuyo conocimiento pedirán al Espíritu Santo, leyendo y meditando lo que sobre esto llevamos dicho. Rezarán, como en la primera semana, las letanías del Espíritu Santo y el Ave Maris Stella, y además el rosario, o al menos la tercera parte, con esta intención. Emplearán la tercera semana en conocer a Jesucristo, para lo cual podrán leer y meditar lo que arriba dijimos y rezar la oración de San Agustín. Podrán con el mismo santo decir y repetir 1000 y 1000 veces al día: que yo os conozca, Señor, Señor, que yo vea quién sois vos. Rezarán, como en las semanas precedentes, las letanías del Espíritu Santo y el Ave Maris Stella, y añadirán todos los días las letanías del santo nombre de Jesús. Al fin de las 3 semanas se confesarán y comulgarán con la intención de entregarse a Jesucristo en calidad de esclavos de amor. Recitarán la fórmula de su consagración, que también hallarán más adelante, y convendrá que la escriban o la hagan escribir si ya no está impresa, y la firmen el mismo día que la hagan. Bueno será que este día paguen algún tributo a Jesucristo y a Nuestra Señora, ya como penitencia por su infidelidad a los votos del bautismo, ya por protestar su completa dependencia del dominio de Jesús y de María. Este tributo será según la devoción y la capacidad de cada cual, como un ayuno, una mortificación, una limosna, una vela. Aun cuando solo dieran un alfiler, como lo dieran de todo corazón, sería bastante para Jesús, que solo atiende a la buena voluntad. Cada año, al menos una vez, el mismo día, renovarán esta consagración, observando las mismas prácticas durante 3 semanas. Todos los meses y aún todos los días podrán renovar cuanto han hecho con estas pocas palabras: soy todo vuestro y todo cuanto tengo os pertenece, oh mi amable Jesús, por María vuestra Santísima Madre. Rezarán todos los días de su vida, aunque sin atarse con obligación alguna, la coronilla de la Santísima Virgen, compuesta de 3 Padre Nuestros y 12 Ave Marías, para honrar los 12 privilegios
de la Santísima Virgen. Esta práctica es muy antigua y tiene su fundamento en la Sagrada Escritura. San Juan vio una mujer coronada de 12 estrellas, vestida del sol y con la luna en sus pies. Esta mujer, según los intérpretes, es María. Hay muchas maneras de rezarla bien, que sería prolijo enumerar. El Espíritu Santo las enseñará a aquellos y aquellas que sean más fieles a esta devoción. Para rezarla con la mayor sencillez, conviene empezar así: permitidme que os alabe, Virgen Sagrada, dadme fortaleza contra vuestros enemigos. Enseguida se rezará el credo, y después un Padre Nuestro, 4 Ave Marías y un Gloria, todo ello 3 veces. Al fin se dice: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Es muy laudable y muy glorioso y muy útil a aquellos y aquellas que de este modo se hagan esclavos de Jesús en María, que lleven como señal de su esclavitud de amor alguna cadenilla de oro, bendecida con particular bendición que pondré después. Estas señales exteriores no son en verdad esenciales, y bien puede uno pasar sin ellas, aunque haya abrazado esta devoción. Sin embargo, no dejaré de alabar en gran manera a aquellos y aquellas que después de haber sacudido las cadenas vergonzosas de la esclavitud del demonio, con que el pecado original y tal vez los pecados actuales los tenían amarrados, se han sometido voluntariamente a la esclavitud de Jesucristo y se glorían de estar por Jesucristo en cadenas, mucho más gloriosas, aunque sean de hierro, que todos los collares de oro de los emperadores. Aunque en otro tiempo nada había más infame que la cruz, ahora este madero es lo más glorioso del cristianismo. Lo mismo decimos de los hierros de la esclavitud. Nada había entre los antiguos más ignominismo, ni lo hay ahora entre los paganos, porque entre los cristianos nada hay más ilustre que estas cadenas de Jesucristo, porque ellas nos desatan y perseveran en las prisiones infames del pecado y del dominio, porque nos ponen en libertad y nos ligan a Jesús y María, no con violencia y por fuerza, con los presidiarios, sino como hijos por caridad y amor. Los atraeré a mí, dice el Señor por boca de un profeta, con cadenas de caridad. Estas cadenas, por consiguiente, son fuertes como la muerte, y en algún modo más fuerte aún en aquellos que sean fieles en llevar hasta la muerte estas señales gloriosas, pues aunque la muerte destruya el cuerpo, reduciéndolo a podredumbre, no destruirá los lazos de esta esclavitud, que por ser de hierro no se corrompen fácilmente, y en la resurrección de los cuerpos, en el gran juicio del último día, estas cadenas que todavía rodearán sus huesos, constituirán parte de su gloria, y se convertirán en cadenas de luz y de gloria. Dichosos pues 1000 veces los esclavos ilustres de Jesús en María, que llevan sus cadenas hasta el sepulcro. He aquí las razones para llevar estas cadenillas. Para recordar al cristiano los votos y promesas del bautismo y la renovación perfecta que hizo de ellos por esta devoción, la estrecha obligación que le corre de permanecer fiel a ellos, dado que el hombre, acostumbrado a gobernarse más bien
por los sentidos que por pura fe olvida fácilmente sus obligaciones para con Dios. Si no tiene algún objeto exterior que se las haga traer a la memoria, estas cadenillas sirven admirablemente al cristiano para recordarle las cadenas del pecado y de la esclavitud del demonio, de las cuales lo libró el bautismo, y de la servidumbre que en el santo bautismo prometió a Jesús, ratificada por la renovación de sus votos. Y una de las razones por que tan pocos cristianos piensan en los votos del bautismo y viven en tanto libertinaje como si nada hubiesen prometido a Dios, como los paganos, es que no llevan señal alguna exterior que les recuerde todo esto. Para mostrar que no nos avergonzamos de la esclavitud y servidumbre de Jesucristo, llevamos estas cadenillas, y que renunciamos a la esclavitud funesta del mundo y del pecado, y además del demonio. Para librarnos y preservarnos de las cadenas del pecado y del infierno, porque es preciso que llevemos o las cadenas de la inquietud, o las cadenas de la caridad y de la salud. Querido hermano mío, rompamos las cadenas de los pecados y de los pecadores, del mundo y de los mundanos, del demonio y de sus secuaces, y arrojemos lejos de nosotros su funesto yugo. Metamos nuestros pies en sus cepos, por usar el lenguaje del Espíritu Santo, y nuestro cuello en su argolla. Inclinemos nuestros hombros y tomemos a cuestas la sabiduría, que es Jesucristo, y no te sean desabridas sus cadenas. Repara que el Espíritu Santo, antes de decir estas palabras, dispone al alma para que no rechace tan importante consejo. He aquí con qué términos: escucha, hijo mío, y recibe mis sabios avisos, y no deseches mi consejo. Por su compañía y atención, muchas gracias. Será hasta un próximo encuentro, si Dios así lo quiere.